Vale, está grabando. Vamos a continuar con el tema de principios básicos del entrenamiento y aprovecho para comentar algunas cosas de las que tenemos aquí en el aula virtual. Eh, la primera, bueno, ya sabéis que tenéis los apuntes de siempre. Os comentaba ayer que teníais el escaneado del libro que se utilizó para redactar los apuntes. Podéis considerarlo, si queréis, como una lectura de apuntes de este tema, aunque trataremos algunas cosillas que no están aquí escritas. Esto que llamamos principios del entrenamiento García Manso es un escaneado que no tiene una calidad óptima, porque no es un PDF conseguido de internet, sino que es un escaneado simplemente del libro. Y podréis considerar esto como, si queréis, una lectura de apuntes si tenéis duda de cara a complementar el estudio. Después tenemos un segundo artículo en PDF que lo vamos a utilizar hoy para leer un poco, que es de un máster de alto rendimiento en deportes de equipo del Fútbol Club Barcelona, donde habla de las capacidades físicas, la evolución, y habla de esto que estamos ahora tratando. De hecho, la diapositiva que tocaba ponía lectura recomendada. La lectura recomendada es este capítulo, para centraros un poquito en la problemática esta del tema. He ido atrás y se me ha ido al principio. Después, otras cosas que tenéis ya casi no os hacen falta. Esto casi no lo usaremos, es una hoja de cálculo que comentaré cuando sea de la recuperación para echarle, por si le queréis echar un vistazo. Igual, los mismos documentos que tenemos aquí en el aula virtual juntos. Analizaremos a modo ejercicio en clase, pero no será un trabajo de entrega. Es decir, una vez terminado el tema, os propondré que, a modo debate, tarea, ejercicio, reflexión, que intentéis quedaros. La pregunta va a ser algo así. ¿Tienes esta situación deportiva? Un niño, un adulto, un profesional, varias situaciones deportivas. Decide de todos los principios, sabiendo que todos son importantes, tres. Y justifica por qué crees que son los más importantes. Para intentar. Sí que sacábamos alguna conclusión de esto el año pasado, dependiendo de si el deportista estaba iniciando o el deportista era profesional, pues quizá haya que tener más presente algunos principios que otros, pudiera ser. Una serie de preguntas. Y el año pasado resulta que cuando estábamos empezando este tema, de hecho lo estaba curioseando ayer, cuando estábamos empezando este tema nos fuimos para casa encerrados. Entonces, una de las cosas que hicieron el año pasado los alumnos desde casa, como no se podía hacer exámenes, eh, solo se podía dar clase y en teoría todas las tareas que pudiera hacer el alumno eran para subir nota, pues yo lo que les hice a los alumnos el año pasado era que podían presentar los apuntes de las explicaciones de las clases telemáticas para ayudar a subir esa nota. Entonces, si ellos redactaban apuntes de un tema, le podía subir hasta un punto la nota por cada uno de ellos si estaban bien. Que nadie conseguía subir un punto porque al final lo que hacían era coger el Google Drive, lo que hacía era coger las presentaciones estas, venían aquí, copiaban, venían a los apuntes, pegaban y lo entregaban así. Y yo le decía, el que haga eso, como criterio por haber pasado el trabajo, le voy a poner 0,25. Eso no es presentar en los apuntes, esto es copiar un PowerPoint, que se me llama así entre comillas, es copiar un PowerPoint en un Word. Para eso hay que leer la documentación, ampliarla, escribir las cosas que dice el profesor o que explican los principios, las gráficas. Hay que hacer un trabajo interesante. Entonces, ¿qué hay ahí en este documento? No tenemos ningún apunte de los alumnos como referencia del año pasado. Eso no. Además, los poquitos que los tengo los he perdido porque han borrado el aula virtual todo.
este año, pero si alguno de vosotros va a tomar apuntes, escribirlos en ordenador o demás, si quiere, tiene el índice hecho y tiene la plantilla hecha. Simplemente tendría que escribir, al igual que hacéis con cualquier trabajo, descargar el documento o crear una copia, hacerlo vuestro e ir escribiendo las cosas, además de añadir alguna gráfica o alguna cosa que podamos tener aquí. Imaginar, añadimos esta gráfica y le explicamos al lado lo que corresponde. Bueno, pues si alguno quiere tener sus apuntes escritos, tiene esa opción, tiene ahí la plantilla. Si se van a poder entregar para subir nota o no, no me lo contemplo este año. A lo mejor tampoco me molesta, si alguno lo quiere trabajar bien. Lo que pasa es que me quedé un poquito decepcionado el año pasado. No sé si es buena idea o no. Yo tengo un compañero, que es Roberto, que ahora no lo está haciendo, pero porque ahora el currículum es un poquito más claro, ¿no? A la hora de por qué hay que poner la nota al alumno, que es por lo que hace, por lo que sabe, más que por venir a clase y por trabajar. Eso en teoría no existe. Eso de solo venir a clase 3 puntos. Eso en teoría no caben en las programaciones actuales. Bueno, pues él lo que le gustaba para que los alumnos trabajaran era que los alumnos hicieran sus apuntes y se los presentaran en la libreta bien ordenaditos y demás, y eso lo puntuaba. No me lo planteo. Si alguno cree que puede hacer un buen trabajo, unos buenos apuntes y presentarlos, pues lo podemos valorar a título extracurricular, extraordinario, a título bonificación. Pero eso, me da miedo como punto de partida porque veo la estrategia que ha ocurrido el año pasado. Que salvo una persona o dos en alguno de estos temas, la mayor parte era un copia-pega de lo que estaba en el PowerPoint. Y yo decía, joder, macho, me hacen pasar el trabajo para leer mi propia presentación. Esto no es entregar unos apuntes. O sea, ¿qué pasa? Que cuando me daba de cuenta de que lo que estaban haciendo era un copia-pega de toda la presentación, evidentemente no me paraba a leer puntos, comas, le daba para arriba los apuntes y decía yo, joder, ya está, me ha plagiado la presentación, 0,25, que era lo que le había dicho que le iba a dar como mucho por hacer eso. ¿No? O sea, el profe es tonto, pero no tan tonto, no voy a leer 7 veces lo mismo si sé que lo que están haciendo es un copia-pega de lo de arriba de una forma muy evidente. ¿Y qué ocurrió el año pasado? Que nos fuimos confinados en este tema. Y tenéis en el aula virtual, si queréis curiosear, porque además este año sí que los estoy subiendo porque estamos grabando desde clase, tenéis más para abajo esta sección, que es formación telemática por el COVID del curso 2019-2020. Y si veis aquí, el 17 de marzo fue el primer día que el año pasado impartí una clase telemática, todavía no teníamos esta plataforma y estaba experimentando, cada día utilizaba una plataforma diferente hasta que al final tuvimos la última. Pero el procedimiento es el mismo que estamos haciendo este año. Yo os explico las cosas y las grabo. Son clases prácticamente todas de media hora. El año pasado en el confinamiento estábamos un poco más relajados en ese sentido. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si alguno tiene curiosidad en ir viendo cosas o adelantando, o no se grabó porque di esa clase en el instituto el martes y no la di aquí, pues sí que puede tener mis explicaciones en directo, digamos, en clase. El año pasado en el confinamiento pues di todas estas clases que están aquí. En total 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35 días reales, vamos, de clase. Y están grabados pues los principios, los factores, las capacidades, la resistencia y la fuerza. Ya lo dejamos el año pasado. Si veis, llevamos un mes de adelanto, a pesar de que el año pasado no se había impartido todo hasta aquí. Porque el año pasado con el profe sustituto que tuve, pues no dejó de impartir algunas partes de forma bien, vamos a llamarle. La parte de nutrición casi van sin conocimientos, prácticamente es como si no lo hubiera dado. De todas maneras, por el tiempo que había, yo cuando llegué,
ya me puse con huesos, articulaciones, músculos, principios, y claro, ya estábamos ahí, cuando estábamos empezando los principios y nos fuimos para casa, ya estábamos en el mes de marzo. Ahora estamos a 10 de febrero, llevamos un mes y 7 días de adelanto este año con respecto al ritmo que yo llevaba el año pasado. Por eso os decía ayer que creo que este año que sí que voy a conseguir dar todo lo que quiero, salvo que pasen cosas raras. Llevamos un buen ritmo de trabajo a costa de estresaros. Hacemos un repasito rápido de las diapositivas de ayer, que son 6, 7, y para que queden ya grabadas también. Y arrancamos. Definíamos los principios como preceptos, leyes, enunciados que definen, vamos a decir, la forma en la que tenemos que comportarnos en el entrenamiento para conseguir mejorar. Una definición así muy, muy, muy improvisada. Decía, no es tan difícil. Hacer bien pequeñas cosas van a tener muy buen efecto. Ser continuo, no fallar en el entrenamiento es la clave, fundamentalmente. O sea, al principio de continuidad decíamos, es que esto es el fallo habitual de las personas y llega un momento que te das de cuenta de que no es tan importante acertar muy bien con el número de series, con el número de repeticiones, con el número de días a la semana, con el tipo de ejercicios que hago, como que realmente los hagas. Y al final llega personas que aconsejas y dices tú, es que el problema tuyo no es si haces bien o mal el entrenamiento. El problema tuyo es si lo haces o no lo haces. Después lo otro ya iremos hilando fino para hacerlo lo mejor posible. Pero evidentemente pasa igual con todos los principios. Son cosas en teoría que veréis sencillas de entender, que si las hacemos bien nos garantizamos la mejoría. Nos garantizamos una buena evolución. Problema que la mayor parte de la gente no lo hace bien, fundamentalmente los que no son profesionales, por fallo en el principio de continuidad. Tenemos una clasificación que no me he parado a leer todos los principios, son los que vamos a estudiar, divididos en biológicos y pedagógicos, y os decía que podíamos encontrar en internet, si buscamos información en Google o en otros libros, otros principios clasificados de forma diferente e incluso otros principios con otro nombre que puedan significar algo parecido, o sea, que sea el mismo principio cambiándole el nombre, o que sean principios que aquí no están explicados. Yo en esto no me he complicado nada a la hora de redactar esta presentación y he cogido el libro que os he presentado antes de García Manso, que ayer había fallado. El libro de García Manso explica estos principios y son los que Antonio ha explicado en clase, sabiendo que pueden existir algunos mayores. Empezábamos hablando por un principio que parece un poquito abstracto, pero que es una evidencia aplastante, y es tratar al ser humano como único e indivisible, integrar todo aquello y tener en cuenta que unas cosas afectan a las otras. En ejemplos así más concretos, el trabajo de fuerza y de resistencia pues se pueden perjudicar, pero al mismo tiempo un trabajo de fuerza puede ayudar a que un corredor sea más eficiente. Un trabajo de técnica, de táctica, que era el ejemplo que poníamos ayer en clase, pueden ser cajones estancos y no tener nada que ver, pero podemos tener una visión un poquito integradora del entrenamiento y que los ejercicios nos puedan servir para todo. La parte psicológica, social, pues también puede estar ahí integrada en todo esto, junto con la preparación física. De manera que tenemos que tener una visión del ser humano en su conjunto y no de diferentes cajones. Y sabiendo que ese ser humano en su conjunto, esos cajones individuales interaccionan unos con otros, se pueden ayudar o se pueden perjudicar. No hay en sí, de cara a este principio, como veremos en otros, como datos concretos o números concretos de la forma de actuar. Podría parecer que es un principio un poquito más de filosofía, pero a la hora de la aplicación práctica, tenerlo en cuenta siempre para no cometer errores. En la imagen de esta foto aparecen los niños, porque este principio de multilateralidad decíamos que iba a ser importante hacer bien el trabajo desde la base
Y la base no solo eran los niños, aunque aquí en la foto están los niños. Y esas pueden ser preguntas perfectamente de exámenes que no están escritos en ningún sitio, que los dice solo el profe. ¿En quién es importante aplicar el principio de multilateralidad? Un principio que podríamos llamarle de variedad también, que no está aquí escrito, pero podría ser una cosa parecida en la palabra variedad. Pues en los niños siempre y en la iniciación deportiva de los adultos. Cuando empezamos un trabajo desde la base, lo normal es construir una base amplia, y cuanto más amplia sea esa base, esa pirámide me va a permitir tener un éxito, un rendimiento deportivo mayor. Se pueden conseguir niños campeones de España si son buenos en edades tempranas, pero esa especialización, que era donde nos quedábamos ayer en el debate, es peligrosa porque es muy probable que quememos psicológicamente y deportivamente al niño por haber querido apurarlo. Entonces, ese entrenamiento multilateral desde muchos lados, que podría ser, aunque es diferente al concepto polideportivo, porque el multilateral podría ser sinónimo de variado. Y el polideportivo, la palabra deporte, pues el baloncesto, el fútbol, pues que el deportista practica múltiples deportes. Quiero decir que dentro del fútbol, por ejemplo, yo puedo hacer un entrenamiento general, variado, multilateral desde la base, aplicando solo fútbol. Pero eso es diferente a polideportivo. Aquí teníamos el problema cuando hablábamos del modelo deportivo en España, que hay países que el deporte, Cuba, Rusia, el deporte es un problema de Estado y es el Estado el que gestiona, y en España es que cada uno se limpia su culo. Entonces, las federaciones fundamentalmente son las que manejan el cotarro de su deporte, y lo que quieren son licencias, las licencias son dinero, lo que quieren son clientes, y cuando alguien llega a la federación desde pequeñito, lo que practica es única y exclusivamente ese deporte. Entonces nos pasamos que al niño lo metemos en la escuela de fútbol a los 5 o 6 años, y si el padre, ya no el club, si el padre no tiene la previsión de una buena formación de base y además del fútbol, que ese niño pues vaya un poquito a la piscina o al deporte que le guste. Lo normal ahí es tirar muchas veces del gusto de los niños, evidentemente, junto con el consejo que le pueda dar el padre. Pero quizá una formación buena en edades infantiles es, como padres, tratar de que los niños, en las edades, vamos a hablar hasta los 15 años, 16, practiquen múltiples deportes. Y eso podría ser el concepto de polideportivo. Y en cada uno de esos deportes, los entrenadores y los monitores, sabiendo que están en una iniciación, deberían de hacer un trabajo de base variado, multilateral, que por eso son un poquito diferentes estos conceptos. Me salto la diapositiva, era un ejemplo exacto del libro, de un estudio que cita para demostrar que un entrenamiento multilateral era mejor que un entrenamiento específico. Yo, de hecho, ayer estaba viendo mi aplicación que coge papers, publicaciones científicas y las convierte en una infografía que demostraba exactamente lo contrario. Pero demostraba exactamente lo contrario, no aquí, en jóvenes, sino en gente ya especializada. Entonces aquí se invierte, cuando las personas ya están en el alto rendimiento, aunque un trabajo variado es importante, entrenar específicamente lo que compito es la clave. Pero eso ya sería el principio de especificidad. Sin embargo, al principio, cuando empezamos, de cara a construir el futuro fundamentalmente, sería bueno tener una buena base amplia. Y quedábamos ayer en esta diapositiva, poniendo el ejemplo de multilateralidad general y especial, y aquí podíamos hablar, por ejemplo, del atletismo. Está dentro de ese deporte, del atletismo, dentro de ese polideporte, donde en esa multilateralidad general desde la base los niños pequeñitos juegan fundamentalmente
Y dentro de ese juego pues hay mucha variedad de ejercicios, tanto de fondo, de velocidad, de saltos, de lanzamientos, pero a medida que avanza el desarrollo del niño y del entrenamiento, esa multilateralidad general se convierte en una multilateralidad de momento especial. Aquí tenemos que van a ser corredores, saltadores, lanzadores, pero todavía como lanzadores a lo mejor aún no hacen lanzamiento de peso, sino que hacen prácticamente todas las modalidades de lanzamiento. Y los saltadores igual. Y después vendría la etapa de especialización donde ya practican en concreto la actividad que van a realizar. Y terminábamos poniendo el ejemplo en clase de una mamá que tiene al niño que paga, el niño que no juega. Podríamos poner al papá del niño que es el hijo que va a estar en el Real Madrid y que tiene que jugar siempre también protestando. Al entrenador que normalmente debería de ser la persona que más sentido común tiene porque se presupone formada y que sabe de los problemas, pero por otro lado tenemos al presidente junto con algunos papás metiendo presión porque ese equipo es muy bueno para sacarlos como campeones de España ese año, pero es que tienen 12, 13 años, se le mete presión, se le entrena más especializado, se le entrena más intenso. Pregunta, debate. ¿La especialización es un freno o barrera para el logro de altos rendimientos? Entonces tenemos la lectura recomendada. Vamos a ver, para tratar esto, varias cosas. Una, vamos a ver esa lectura, a ver qué nos dice. Y vamos a ver dos infografías de estudios que demuestran cosas interesantes. Vamos a la lectura. ¿La tenéis enlazada ahí? ¿O la tenéis en el aula virtual también en esta evolución de las capacidades físicas máster en el alto rendimiento? Que decía que es una lectura recomendada para realizar. Voy leyendo esto de aquí, ¿vale? Especialización temprana, entrenamiento multilateral. Dice, es obvio que sin un trabajo sistemático a largo plazo es muy difícil conseguir el principal objetivo de la mayor parte de los jóvenes, llegar a ser un profesional en su deporte. De hecho, se ha llegado a estimar en Inglaterra que son requeridas unas 10.000 horas de entrenamiento para llegar a que un jugador debute en el primer equipo de la Premier, ¿vale? Y estas son las horas de entrenamiento acumuladas de estos dos grupos, los que son la élite, en este caso allí en Inglaterra, y los que están justo por detrás. Y ya vemos que un factor importante, decíamos ayer, eran esas horas de vuelo, esas horas de entrenamiento acumuladas. Y aquí hablábamos de la importancia a veces en los deportes de equipo y que estadísticamente así se ha visto, tanto en la NBA, en la selección española, que comentábamos de ejemplos de baloncesto y de fútbol, donde esos jugadores que han llegado ahí son jugadores que han, que han nacido en enero, febrero o en la primera parte del año, porque su estado madurativo, mayor que los que nacen en diciembre, les permite en edades tempranas ser, vamos a decir, entre comillas, los abusones, y siempre son los buenos, porque tienen más cuerpo, más fuerza, le llevan una ventaja muy grande. Un año en esas edades tempranas es una ventaja muy grande. Y por lo tanto fueron siempre en cada una de sus etapas, con 9 años, con 11, con 13, con 15, acumulando más horas de partidos, acumulando más horas de entrenamiento también. Y esa es una clave importante, que no está en contradicción con hacer un buen trabajo multilateral desde la base. No es una contradicción, simplemente hablamos de que son número de horas de ejercicio que ha hecho esa persona, bien hechas trabajando la base, pero número de horas de ejercicio que ha hecho esa persona. De hecho, se ha comparado mediante cuestionarios y entrevistas semiestructuradas el número de horas de práctica acumulada de jóvenes futbolistas de élite con otros considerados como subélite. Y ya a los 9 años existe una diferencia de 200 horas entre ellos. Y a los 16 años la diferencia aumenta a 2.500 horas extras para el grupo que después ha sido al final deportista de élite. Esto permite pensar que las diferencias que se observan en numerosos parámetros relacionados con la condición física o con las habilidades perceptivo-motrices pueden deberse más al número de horas de vuelo que a factores genéticos o de maduración. Quiere decir que
el niño que recibe más estímulos, en tiempo, en cantidad, al final tiene mayores probabilidades de estar arriba. Repito, no confundir esto con querer exprimir y especializarlos tempranos. Simplemente haciendo bien un trabajo polideportivo, haciendo bien un trabajo multilateral, aquellos que hacen más deporte pues tienen más probabilidades de tener éxito. Aquí podría ser la reflexión de: ¿y un niño está capacitado para entrenar 5 días a la semana o para hacer ejercicio 6 o 7 días a la semana? Esto lo habíamos visto en el tema, en las recomendaciones de la OMS de actividad física, que a los niños les recomendaban una hora vigorosa o intensa prácticamente al día. Y podemos decir, es que todos los días de entrenamiento para un niño es mucho, lo vamos a quemar. A ver, si es todos los días de entrenamiento de piscina con series, especializando al niño de joven, que es lo que pasa en la piscina y en la gimnasia deportiva y en la gimnasia rítmica, que cogen a los niños muy pequeños y los especializan muy pequeños y entrenan muchas horas de forma específica a ese deporte. Y al final es un deporte que devuelve, por algún motivo, campeones muy jóvenes, pero que no existe longevidad en la vida deportiva. Prácticamente con 20 y pocos años, llegar a los 30 en algunos deportes y seguir compitiendo a nivel ya es difícil. Quizá el motivo sea el que se han quemado etapas demasiado tempranas para conseguir con 18 o 20 años esos campeones. Vale, pero no confundir una cosa con la otra. Un niño está preparado para entrenar prácticamente todos los días de la semana, no es igual a decir que podemos explotarlo con un entrenamiento específico. El entrenamiento debe de ser variado y general. La gráfica que muestra eso. Dice, sin embargo, se desconoce hasta qué punto los contenidos de esas miles de horas de entrenamiento pueden hacer que un talento similar, jugadores expuestos a entrenamiento racional, consiga mayor porcentaje de éxito, medido por llegar a ser... viene a decir eso, que es difícil conocer si esas horas, si se hubiera hecho un trabajo bueno, se hubiera devuelto mejores jugadores. Tradicionalmente, la mayoría de entrenadores ha defendido realizar ejercicios específicos desde una edad temprana. Era la mejor forma de desarrollar un programa de entrenamiento óptimo. De este modo, para obtener resultados más rápidos, un programa de entrenamiento debe de constar de lo siguiente. Aquí estamos viendo el ejemplo de lo que no se debería de hacer. Es decir, coger a los niños y trabajar con este trabajo específico desde una edad temprana. Entonces, ¿qué ocurre? Estresamos el sistema energético dominante en cuestión. Por ejemplo, un velocista solo realizar sprint, un fondista entrenar la resistencia. Seguir la especificidad de la tarea motora, lo que significa que deportistas deben seleccionar ejercicios que imiten el patrón o tarea, es decir, trabajar la técnica específica del deporte. Y estos comportamientos, pues en este caso, parece que no son buenos, ¿no? Dice, este error de construcción puede provocar el derrumbamiento del edificio, con las siguientes consecuencias a las personas o a los deportistas que especializan demasiado temprano. Dice, puede conducir al desarrollo unilateral de músculos y funciones orgánicas. Puede entorpecer el desarrollo físico, armónico, el equilibrio biológico, que son prerequisitos para una eficiencia física y rendimiento deportivo. A largo plazo puede resultar en lesiones por sobreuso o en sobreentrenamiento. Puede tener un impacto negativo en la salud mental de los niños implicados, debido a altos niveles de estrés que provoca este tipo de entrenamiento y a la participación en numerosas competiciones y a la exigencia de ganarlas, podría añadir. Puede interferir en el desarrollo de las relaciones sociales del niño, como la dificultad para hacer amigos ajenos al deporte. Esto sí que ha pasado muchas veces. Solo estar ahí metido en el gimnasio, entrenando, sin hacer otro tipo de vida social. Puede afectar a la motivación de los niños debido a que el programa puede ser demasiado estresante y puede llegar a ser aburrido dependiendo del deporte, ¿no? A menudo los jóvenes deportistas pueden abandonar el deporte antes de alcanzar esa madurez física o psicológica. Y sigue. En la antigua Unión Soviética se realizaron comparaciones entre formaciones deportivas basadas en una especialización temprana o en el desarrollo multilateral y la especialización deportiva tardía, y eso es lo que explica aquí en este informe.
el informe Nagorny, dice, realizado en la Unión Soviética con 4.000 niños. Y dice, la mayoría de los mejores deportistas rusos han tenido una gran base de entrenamiento multilateral, es decir, analizando los que han llegado a ser grandes deportistas, en su infancia habían tenido una gran base de entrenamiento multilateral. La mayoría de ellos se iniciaron en el deporte temprano, esas horas de vuelo, a los 7-8 años, y durante los primeros años de actividad todos participaron en varios deportes, es decir, no practicaban multilateralidad, hacían polideporte. Y además deportes que veis que pues parece que no tienen, aunque ahí todos sean orientados a la resistencia, menos el fútbol, fútbol, esquí de fondo, carrera, patinaje, natación, ciclismo, ¿vale? Deportes variados. Ya a partir de los 13 años también practicaron diferentes deportes de equipo, gimnasia, remo, atletismo, es decir, tenemos hasta los 13 años esos deportistas que desde los 7-8 todavía no se han ni empezado a especializar, habían practicado múltiples deportes. Y esos programas especializados empezaron a los 15-17 años, sin ignorar las actividades que habían realizado antes. Y los mejores resultados se alcanzaron 5-8 años después, es decir, con 20, 23 años, 25 años después de haber empezado el entrenamiento especializado. Los deportistas que se especializaron a una edad más temprana obtuvieron sus mejores resultados rápido. Los que se especializaron consiguieron ser campeones, pero esos resultados no se volvieron a repetir después. Se habían quemado. Esto hace García Verdugo en una conferencia que otros años veíamos. Otros años hablo de hace 5 años para atrás, hace tiempo que no se la pongo en clase. Eran unas conferencias que hablaban las capacidades físicas de esta problemática. Y este García Verdugo, que es un español, profesor del máster de alto rendimiento, también en el máster de la asignatura de resistencia, y fue responsable del atletismo, de la resistencia del atletismo español, ¿no? Entonces él hizo una investigación propia que no estaba publicada de la siguiente manera. Decía, espera que conecto esto para poder escribir. A ver si me parece. Bueno, hacía una doble consulta. Es decir, cogía así a los niños y cogía después en adultos, ¿no? Y entonces hacía como una doble consulta. Una empezaba así, decía, estos que fueron los niños campeones de España en edades cadetes, infantiles, en el atletismo español, en pruebas de resistencia, vamos a observar cuántos han sido después campeones en edad adulta. 1, 2, ninguno prácticamente, habían desaparecido los que fueran los campeones de España en las edades tempranas en especialidades del atletismo de resistencia. Es decir, que en ese proceso de especialización temprana ha funcionado, ha conseguido a lo mejor algún récord nacional y unos niños fantásticos que ganaban sus pruebas en edades tempranas, pero después que cuando llegaban ahí a los 25 o 30 años para competir en campeonatos de España o así, no se sabía qué le había pasado a cada uno de ellos. Estudios, trabajo, estrés, quemados, habían ido desapareciendo. Y después hizo la consulta contraria. Dice, bueno, pues vamos a pensar al revés, vamos a ver el ranking de quiénes son los campeones de España actuales, ¿no? Es igual, estos son los que son ahora campeones de España actuales. Y vamos a estudiar hacia atrás. ¿Cuándo empezaron a destacar estos niños? Bueno, pues veía que empezaban a destacar en edades, vamos a decir, ahí 18, 20 años, que en las edades de niños, vamos a poner ahí 10, 14 años,
no, casi ni estaban. Casi ni estaban. Entonces vemos un ejemplo que él ponía muy evidente del estudio que había hecho así personal de cómo funciona esto. Es decir, tenemos niños campeones en esas edades tempranas que no van a llegar a adultos campeones, que se van a ir quemando por algún sitio, y estos eran los campeones de España. Y analizando los que son ahora campeones de España de categoría senior, dónde fue la primera vez que aparecían bien situados en el ranking, y veía que hasta esa edad donde empieza la especialización no empezaban a aparecer en los primeros puestos, que antes pues no estaban. No sabíamos si venían de otros deportes, si polideporte o lo que sea. Una muestra más de ese problema. Dice, algunos incluso abandonan la práctica deportiva antes de llegar a la edad senior. Solo una minoría de deportistas que se especializaron temprano mejoraron sus resultados en la edad senior. Son estos dos que he puesto aquí, que son los poquitos que llegan. Muchos deportistas de élite soviéticos empezaron a entrenar de manera organizada en la edad junior, 14-18 años. Nunca obtuvieron un campeonato o poseyeron un récord nacional. Y en edad senior, sin embargo, muchos obtuvieron buenos resultados nacionalmente e internacionalmente. Quiere decir que estas personas que han aparecido como los buenos después, antes no estaban. Digamos que aparecieron aquí a los 18 o 20 años sus primeros buenos resultados. Antes no. La mayoría de deportistas han considerado que su éxito fue posible y se vio facilitado por esa base multilateral que construyeron durante su infancia. Y el informe el Nagorny concluye que la especialización no debería de comenzar antes de los 15 o los 16 años en la mayoría de los deportes, con estos problemas que tiene en rojo lo negativo y lo positivo de hacerlo bien. Dice, una especialización precoz incrementa rápido el rendimiento y por lo tanto conseguimos que los niños sean campeones de niños. El rendimiento máximo se alcanza en los 15-16 años, debido a que los niños se adaptan a lo que le estamos dando. En competición es un rendimiento inconstante. A los 18 años muchos atletas se han quemado y han abandonado su deporte y tienden a lesionarse debido a las adaptaciones forzadas a estar exprimiendo al niño en una edad en la que a lo mejor todavía no está suficientemente preparado para eso. Un programa multilateral, los incrementos son lentos en el rendimiento, es decir, no va a conseguir ese niño campeón. El rendimiento máximo se alcanza a partir de los 18 años de edad, cuando ya hay una madurez. Sí que existe un rendimiento más constante después en competición, no tiene estos altibajos. Suelen tener una vida deportiva más larga, no se queman en el deporte, y el número de lesiones parece que es menor. Vamos a ver, para complementar esto, dos infografías que son curiosas, que he añadido en las diapositivas a mayores. Primera, dice, voy leyendo, especialización deportiva, lesiones y longevidad en la NBA, un estudio del 2018. Por lo tanto, aquí todavía había, cuando hicieron ese estudio publicado en 2018, todavía hay jugadores analizados que estaban en activo. Dice, se incluyeron en el estudio 237 selecciones de primera ronda, equipos de primera ronda entre el 2008 y 2015 en la NBA. Los atletas que participaron en deportes además de baloncesto durante la escuela secundaria se definieron como atletas de multideporte, es decir, los que están aquí en las estadísticas de la izquierda son atletas que se habían definido como que ellos, en su infancia, en la escuela secundaria, habían practicado múltiples deportes, atletas multideportivos. Y se compararon con los atletas que, en el lado derecho, que en esa escuela de secundaria solo habían hecho baloncesto. Y son los actuales jugadores de la mejor liga del mundo, de la NBA. Entonces vemos qué pasa. Dice, partidos perdidos por lesión entre ese 2008 y ese 2015. Hay diferencia, no es una cosa abismal, pero hay diferencia, ¿no? Los que solo han practicado baloncesto han perdido un 27% de los partidos, los que venían de multideporte un 22%. Ya esa premisa del daño, de la probabilidad de lesiones que hemos visto antes, aquí se ha cumplido. Dice, una lesión grave durante su carrera en este momento aquí. Aquí ya hay mucha diferencia.
es decir, los que vienen de un tratamiento multideportivo, un 25%, que puede ser bastante, pero es que un 43% los que solo habían practicado baloncesto. Longevidad en la NBA. Fijaros, el 81% se mantenía, mientras un 94%, prácticamente todos. Dice, los atletas profesionales de élite que participaban en múltiples deportes en la escuela secundaria pueden tener carreras más productivas y saludables en los partidos jugados, evitar lesiones y con una mayor duración de su carrera deportiva, en comparación con aquellos que solo habían practicado un deporte. Y otra gráfica de lo mismo y podríamos encontrar bastantes más. Dice, especialización tardía, la clave del éxito por centímetros, gramos o por segundos en el deporte. Es el subtítulo que la verdad que no tiene mucho sentido. ¿Qué estudiaron? Se recogieron muestras de 243 atletas daneses en deportes estilo natación, ciclismo, remo, vela, atletismo, deportes de campo. Y se dividieron en dos categorías. Uno, los que están ahora en la élite, los que son los actuales ganadores, un total de 148 deportistas, y los que están un pasito por detrás, que no han llegado a la élite, que son en este caso casi 100, 95. Dice, top 10 en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, son medallistas en los campeonatos europeos de alto nivel, y esos son los que han clasificado como élite, 150 casi, y atletas identificados con gran potencial para ganar medallas en competiciones internacionales, pero que no son los mejores de todos, son los que están un escalón por detrás. Entonces analizaron el número de horas de entrenamiento especializado, específico, que fueron haciendo esos deportistas a lo largo de su vida, en este caso hasta ahí, hasta los 20-21 años. Y vieron, mira, vamos a ir viendo, empezamos al revés. Vemos que con 21 años, los que son los ganadores actuales, el número de horas específicas de entrenamiento de su deporte, 6.300 frente a 5.200. Es decir, ahora son deportistas que entrenan más horas específicas de su deporte. Pero es que esta barra amarilla, con 18, con 15, con 12, con 9... si la veis, siempre estuvo por debajo en edades infantiles, es decir, en edades anteriores a esos 21 años. Esos deportistas, que son los mejores ahora, hacían menos entrenamiento específico a 9 años, a 12, a 15, a 18, que los que no han conseguido llegar a ser los mejores. Estos que gris, los secunderos, los de atrás, entrenaban más específico de niños. Fijaros, en 9 años ya hacían 272 horas de trabajo específico por 114 los de élite. En 12 años, 1063 por 500. Estaban entrenando los grises el doble de entrenamiento de horas específicas frente a los que al final fueron los buenos. Aquí ya se empezaba a reducir un poquito, 1000 horas casi de diferencia. 2700 a 1800. Aquí estaba igualado ya a los 18 años. Evidentemente con 18 años los que al final van a estar en la categoría élite ya empiezan una especialización y tienen un entrenamiento en horas prácticamente igualado. Y al final, bueno, explotaron y hacen un entrenamiento específico, entrenan más horas, y esa dedicación evidentemente ayuda. Pero es otra muestra en un gráfico de que no por intentar explotar y extraer lo mejor a los niños y jóvenes haciendo un entrenamiento específico temprano, no por eso voy a obtener mejor éxito. Entonces, respuesta a la pregunta, ¿es la especialización un freno o una barrera para el logro de altos rendimientos? Claramente, sí, si pensamos en el logro de altos rendimientos cuando deben de darse en la edad senior. Es, digamos, peor camino que ir quemando etapas bien quemadas poco a poco e incluir los entrenamientos que tocan cada lugar. Pasamos al principio antagónico a la multilateralidad. Es decir, el trabajo multilateral es variado, se hace un poquito de todo, digamos, en cada una de las capacidades. El trabajo específico, la especialización,
ya no es tan variado, ya me centro exclusivamente en esas capacidades físicas, los saltadores se convierten en saltadores, los lanzadores se convierten en lanzadores, el futbolista ya incluso es especialista en el centro del campo, en la defensa o si queremos en el ataque o en la portería, y cada vez digamos que voy cerrando mi especialización deportiva. Por eso decimos que puede ser un principio contrario, es decir, o entreno multilateral o entreno específico. Y esto existe una progresión, como vemos aquí. Al principio, con 11 años en esta gráfica, la gráfica de color marrón, vemos que el entrenamiento multilateral es mayor. A medida que avanza la edad del deportista, va disminuyendo la cantidad de trabajo multilateral. Y a medida que avanza la edad del deportista, el entrenamiento especializado y específico va aumentando de forma progresiva también. Entonces, de esa manera podemos observar, como pone aquí en esta gráfica, un ejemplo del balonmano, que tenéis el artículo ahí también para leerlo. Es un artículo que explica los principios del entrenamiento aplicados en este caso al balonmano. Y de aquí pues se ha cogido este gráfico. Entonces en la gráfica de arriba, aunque no pone los años de práctica del balonmano, podríamos pensar que en el lado izquierdo están los niños, las escuelas, 7, 8 años, cuando empieza el deportista, y en el lado derecho del gráfico, donde aparece el máximo rendimiento, pues tendríamos a los deportistas de 21, 23 años hacia arriba. Y a lo largo de la vida deportiva de ese jugador, vemos que el entrenamiento de base multilateral, que es el que está en el lado izquierdo de mayor tamaño, que pone inicio de la práctica, es casi fundamentalmente el único. Y se correspondería con una base multilateral, pues general. En este caso, y aquí por un ejemplo de jugando en la playa, por poner una foto representativa, de que no tiene por qué ser balonmano, no tiene por qué parecerse, de hecho no se parece, lo que hacen ahí a lo mejor el balonmano, hacen de todo, vamos a decirlo, para construir esa base. Después aparecería la barra azul, que vemos que va cogiendo poquito a poco importancia. Es decir, a medida que los niños pasan a categoría de 12, 14, 15, 16 años, cada vez el entrenamiento se va especializando progresivamente, sin olvidar el entrenamiento multilateral, que todavía sigue muy importante, pero va cobrando importancia la especialización en el deporte. Entonces aquí, como vemos en las imágenes del medio, pues ya sí que representan a niños con el deporte de equipo y con los balones y con los partidos. Y después ya estructurar metodológicamente el entrenamiento de preparación física, de preparación técnica, de preparación táctica, profesionalizar al deportista, ya sería algo que empezaría a partir de los 17, 18 años y que evidentemente cobra la mayor importancia cuando ese deportista está en su alto rendimiento. Y lo que representa la imagen pues es eso, es el estructurar todo, incluso la preparación física planificada, estructurada de cara a obtener ese rendimiento. Este debería de ser el planteamiento general que debería de aparecer en todos los clubs, si se hace bien, claro. Y hay clubs que sí lo hacen bien. Yo tengo visto alguna conferencia de equipos italianos, no sé si recuerdo si era la Juventus y algún equipo español, el Barcelona lo hacía en su momento, ahora está un poquito de capa caída en lo que es el tema de la cantera, pero tuvo su momento estrella, copiado del Ajax, en este caso por Cruyff, cuando vino de Holanda, donde las escuelas deportivas de estos grandes clubs pensaban en formar de cara al futuro, fundamentalmente, y hacer un trabajo bueno de base, evidentemente orientado a su deporte, como decíamos, no orientado al multideporte. Ahí a lo mejor puede ser, no sé si alguien conoce, si en estos equipos, en las categorías inferiores, por ejemplo, si voy a la escuela del Barcelona, si hago algo más que fútbol o fútbol ya desde los 14, 15 años a saco. Es probable que sea fútbol con una gran base multilateral, que no sea polideportivo, por lo mismo de antes, igual que las federaciones cuidan su culo, es probable que los clubs hagan lo mismo,
intentar tener socios, clientes, jugadores y orientan el trabajo a lo que le ha tocado a ese club. Un club de balonmano ficha jugadores de balonmano y quiere socios de balonmano. Y la federación quiere fichas de balonmano. Entonces aquí en España eso puede ser un freno para conseguir ese éxito deportivo. Os ponía el ejemplo el otro día de los jamaicanos y ese podcast que había escuchado, eh, para ver si era la genética, que sí que tenía mucho, o era el ambiente. Y ahí en ese país, como cultura de país, pues todos los niños pasaban en algún momento de su infancia por el atletismo, porque era como el deporte estrella. Y entonces ahí el ambiente sí que había una posibilidad de seleccionar a los talentos en ese deporte. Y en el momento que tocan otro deporte, a lo mejor observan que también es un buen talento para otro deporte. Es una estrategia diferente, más de país, que le permite a lo mejor identificar bien a cuáles son los futuros talentos en cada uno de los deportes. Aquí eso en España es muy difícil, porque cada uno se cuida a sí mismo. Entonces, si cada federación se cuida a sí mismo y cada club se cuida a sí mismo, tener esa identificación de polideporte donde están los buenos es complicado. Fijaros aquí en estas edades, si no os lo voy comentando yo, algunas cosas que llaman la atención. Es una tabla escaneada del libro directamente. Entonces dice edad idónea para cada etapa del rendimiento, y esta edad idónea la toma de dónde están ahí los deportistas que realmente están en el alto rendimiento. Entonces vamos a ver deportes directamente como la gimnasia artística femenina, por ejemplo. Dice, edad de comienzo de los deportistas, de las chicas en gimnasia artística femenina, 6-7 años. Edad de especialización, 10-11. Y edad del alto rendimiento, 14-18. Es decir, todavía son casi unas niñas con 18 años y se están retirando ya de la competición deportiva. Otro ejemplo, natación. Ahora ha cambiado un poquito la natación, pero la época del libro, 3-7 años para el comienzo, 10-12 años para la especialización, alto rendimiento, 16-18 años. Y ya conseguir deportistas con 25 años ya son unos viejos en natación. ¿Tiene que ser así estrictamente? Esa era mi pregunta, mi reflexión al aire, mi duda. Yo no lo tengo claro, ¿eh? No sé si alguien quiere intervenir, porque aquí es más difícil telemático, pero ¿es un problema del deporte? ¿Es un problema de la gestión? Es decir, no podemos tener a un nadador de 40 años, de 35 años, que esté en el alto rendimiento. Se tienen que desaparecer con jóvenes con 20, 25 años y ya con 30 ser viejos. Y en las gimnasias, que es un deporte que eso es exagerado, que en las gimnasias artísticas, el español nuestro, campeón del mundo de patinaje sobre hielo, es un viejo en su deporte. Y creo que no llegaba a los... No sé si llegó ahí. Andrea, tú a lo mejor le conoces la edad, pero ha sido campeón del mundo, creo que más viejo histórico, porque se retiran normalmente mucho más temprano y no aguantan tanto tiempo en el alto rendimiento. Y sin embargo es un tío joven. Está Andrea por ahí. ¿Le dominas la edad, Andrea, al campeón español nuestro de patinaje O artístico? sea, la edad no, pero la busqué. Tiene 29 años, o sea, Tiene, sí que es mayor. tiene 29. ¿Eso cómo que mayor, 29 años? Colin es mayor para la gente que suele estar a esa altura en el patinaje. ¿Y tú te crees que porque tú qué crees que puede ser? ¿Que realmente es una persona mayor o a lo que estamos hablando? No. Porque Pero es que ahora, por ejemplo, todas las campeonas del mundo son rusas y tienen 14 años, tipo. O sea, son niñas, no han desarrollado ni nada, son niñas pequeñas. ya, entonces es un claro ejemplo, entiendes, a lo mejor de esa especialización temprana. ¿Y tú crees que si, imagínate, ahora entramos en un nuevo mundo, salimos de la Tierra y nos vamos a la Tierra de otro sistema solar, donde dicen aquí en el patinaje artístico
vamos a empezar a especializar a los niños a los 17, 18 años para conseguir que sean campeones del mundo de los 25 a los 30. ¿Tú crees que una persona, cambiando la metodología del trabajo del deporte, se podría convertir en campeón en edades de 25 a 30, como ocurre la mayor parte de los deportes? Ahí entre 25 y 30, podríamos decir, pueden estar en el esplendor de su forma física los deportistas. Y como dices tú, con Sí, pero 14 no años sé. campeones, tela. Ya. Pero claro, entonces son campeones con 14 años, pero en cuanto su cuerpo desarrolla y su cuerpo cambia, o sea, dejan de ser lo que eran. Ya, es un deporte muy explosivo el tuyo y para dar esas 4 vueltas y media en un salto con 14 años, pues no sé si les será más fácil con 20 cuando realmente tienen una masa muscular ya bien trabajada. No. No lo sé, es una reflexión de qué es lo que ocurre aquí, qué es el huevo o la gallina, es decir, eh, están consiguiendo campeones con 14 años que los han quemado y a los 18 ya son viejos y dejan el deporte por mil cosas, por el estrés Sí, tal cual. Posiblemente sea eso, ¿no? Porque Es si, porque los queman y llega un punto, pero ahora en ruedas a veces pasa igual. Hay niñas pequeñas que son campeonas de España cuando son niñas, pero luego no llegan a senior. ya. ¿Y tú crees que podría ser de la otra manera y funcionar igualmente? O sea, que hubiera alguien que tuviera, algún país que tuviera, entre comillas, huevos, palabras así machista, a cambiar la filosofía de trabajo, el sistema, y tú crees que podrían tener éxito o no? No sé. A ver, yo creo que igual los 30 ya Los 30, para levantar los tu 30 cuerpo, para deportivamente, todo. los treinta deportivamente, 25, 30 años, incluso hasta los 35, a nivel fuerza, resistencia, velocidad, explosividad, es el esplendor del desarrollo físico de Ya, una persona. no sé. En patinaje, mucha gente que esté patinando y compitiendo a nivel nacional con 30 años no hay. Porque fíjate que este chico español, campeón del mundo, con 29 años Sí, retirado, sí, sí, retirado como viejo, y ha sido de los que más ha aguantado. sin duda. Es una pasada. A mí es que me llama mucho la atención Sí, sí. qué pasa en estos deportes que tienen esta especialización tan temprana, sabiendo que el esplendor físico de esas personas no ha llegado. O sea, las niñas estas rusas que dices tú de 14 años, ni de coña, No. ni de coña están en el esplendor físico. No. Entonces, puede ser problema, no sé qué hubiera pasado trabajándolo diferente. ¿Mm? En la natación ha cambiado un poquito el chip. En la natación sí que se empezaron a ver campeones que aguantan más tiempo. Ya no, a lo mejor esos 16, 18 años, a lo mejor ahí es exagerado. A lo mejor hoy en día pues tenemos a nadadores con 20 a 25 años que aún ahí aguantan. No sé, la nadadora española, ¿cuántos años tiene? ¿Lo buscáis por ahí? La Mireia es, ¿no? Belmonte. Tiene 30. Tiene 30 y está ahí aún compitiendo en el alto nivel. Ahí a lo mejor la natación sí que han conseguido a lo mejor revertir un poquito ese problema de la especialización temprana, mientras que en otros deportes pues vemos que siguen, sobre todo los artísticos siguen teniendo y hay ejemplos muy claros en gimnasia rítmica femenina directamente del abuso físico, mental, estrés, trabajo a las niñas por mantenerse en forma, delgadas y con todos los problemas que esto les ha acarreado. Incluso hubo la polémica en la gimnasia, en la natación sincronizada, con una mujer entrenadora y el trato hacia las deportistas también en este sentido, de querer extraer ese rendimiento a personas que aún están casi en desarrollo y al final, claro, que dejan el deporte quemadas y quemados porque el abuso bestial. ¿Tú cómo te sientes en tu deporte? ¿Te sentiste bien cuidada no sé si puedo hacerte esta pregunta así tan íntima? ¿Te sentiste bien cuidada o te llegaste a sentir agobiada de la presión del entrenamiento? Ah, no, yo no. Pero sí que conozco a gente que le han comido mucho la cabeza por tema de la alimentación, por tema
de horas, de todo. Ya. Bueno, ahí está para vuestra reflexión, para todos, para ver esto. Gracias, Andrea. Seguimos con dos diapositivas y hacemos esa pausa, esa primera pausa. Estamos hablando, recordar, del entrenamiento específico, especializado. Entonces, evidentemente, vamos a poner por un ejemplo, el triatlón. El triatlón es nadar, correr y bicicleta. Podemos decir que las tres disciplinas son resistencia, pero es que cada disciplina individualmente con su técnica es que no tiene nada que ver dentro de una misma resistencia unas y las otras. Es decir, las cadenas biomecánicas de nadar ya no tienen nada que ver con la de las piernas. Y si nos vamos solo a las piernas, pedalear en bici sentado en el sillín o desplazarse corriendo no tiene nada que ver uno que el otro. Se puede conseguir un triatleta muy bueno que domine la carrera y que corra casi como los corredores y que domine la bicicleta y que corra en bici casi como los ciclistas. Ahí a lo mejor es un poquito más difícil, no lo sé. Urso, ¿tú qué opinas ahí de eso? ¿Os dan caña los triatletas o están un pasito por detrás en la bici? Bueno, hay triatletas que en bici andan bastante bien, la verdad. Aquí Sí, tenemos ¿no? a Nol y Dapena, y yo tengo entrado alguna vez con Dapena y sí que anda bastante bien en bici. También depende del punto fuerte que tengas, porque hay algunos triatletas que vienen de natación, otros que practicaban bici o correr, y entonces también depende de eso bastante. Sí, eso es muy habitual. Los que tuvieron esa especialización temprana en la natación, si al final tienen buena capacidad, se pueden convertir en... De hecho, el Gómez Noya, creo que una de las claves de su éxito fue haber sido que en la edad, en las primeras edades de sus entrenamientos, era sobre todo nadador, para después convertirse... O sea, a lo mejor querer ser nadador de mayor a lo mejor no es buena idea para un triatleta. A lo mejor está perdiendo mucho si no ha hecho natación en su infancia. Mirad, hubo era un acto promocional, vamos a decir un experimento de un ayuntamiento que juntaron, no sé si conocéis a Miguel Indurain. Miguel Indurain, campeón del Tour de Francia, creo que 5 veces, ya retirado, mayor, claro, ciclista, que sigue haciendo sus competiciones de bici, sus marchas populares y tiene aún una forma física, a lo mejor no espléndida para la edad que tiene, pero que se mantiene. Y después Martín Fiz. Martín Fiz, campeón del... No sé si fue campeón del mundo, campeón olímpico de maratón, un español de corredores de larga distancia, que también sigue compitiendo, los dos aproximadamente 55 años, por ahí. Entonces, en ese acto promocional, uno, el mejor ciclista que hubo y ahora en esa edad, y otro, un maratoniano muy bueno y ahora en esa edad, hicieron una carrera de promoción para el ayuntamiento, para promocionar los carriles bici que tenían allí y demás, que consistía en lo siguiente: 20 kilómetros de bici, contrarreloj, seguidos de 5 kilómetros de carrera a pie, para ver quién de los dos ganaba. Entonces, corrieron los 20 kilómetros de bici y el Miguel Indurain, evidentemente especialista en bici, ahí está el principio de especificidad, le pegó un repaso, entre comillas, a Martín Fiz. En esos 20 kilómetros no sé si le sacó 6 minutos, una cosa así, 5 o 6 minutos, que a lo mejor no fue mucho. Ejemplo, ¿no?, de especificidad. El ciclista, al final, deportes de resistencia los dos, pues mantiene sus adaptaciones específicas. Y después, en la segunda parte del evento, se paró ahí, hubo una pausa y Miguel Indurain, los 5 kilómetros de carrera, salió y Martín Fiz no salió a su persecución hasta 5 minutos y medio, 6 minutos después. Y al final ganó el Martín Fiz, porque Martín Fiz yo creo que se mantiene mucho más en forma, ¿sabes? Yo creo que le adelantó a propósito casi en la línea de meta porque no le quiso adelantar antes, porque una semana después bateó el récord de Europa de media maratón de 55 años. O sea, se mantiene en una forma bestial.
pero vemos que la especificidad, Miguel Indurain, que nunca había corrido a pie, no fue capaz de hacer un 5000 más rápido que a 4 minutos el 1000, 5 minutos el 1000 casi. No era capaz de bajar esa velocidad súper lenta para un corredor. Mientras que en la bici le pegó un repaso, en este caso, al maratoniano, que se mantiene muy en forma. ¿A qué viene todo este ejemplo? A que veáis lo grande que llega a ser la especificidad del deporte. Siendo los dos deportes de resistencia y de extremidades inferiores, como una persona que se ha preparado específicamente para correr puede ser muy bueno corriendo y malo, entre comillas, en la bici, y una persona que se ha preparado específicamente en la bici puede ser muy bueno en la bici, sin embargo corriendo, como en este caso Indurain, un paquete, teniendo los dos un pulmón bestial, supuestamente, porque han sido los mejores a nivel mundial. Y este ejemplo que lo he puesto pues en edades de 55 años, podríamos trasladarlo casi a cualquier edad. La especificidad en el entrenamiento, cuando ya queremos rendir, es la clave. Y conseguir esas adaptaciones específicas, aunque se parezca en resistencia y en piernas, no va a ser lo mismo la bici que la bicicleta. Y aunque se parezca en brazos, no va a ser lo mismo nadar que remar. Son adaptaciones totalmente diferentes. Entonces, esta gráfica que tenéis en la imagen muestra, por ejemplo, para el entrenamiento de la fuerza, todas aquellas características que deberían de analizarse de forma específica y que pueden tener importancia. Es decir, ya tenemos dicho que entrenar fuerza como hacen los culturistas para el deporte es un error muy grande. Entrenar fuerza para el deporte hay que analizar muchísimas cosas, entre otras cosas la especificidad de la fuerza de la carrera, de la fuerza de la bicicleta, y atendiendo a eso hay que intentar seleccionar los ejercicios, las velocidades, las repeticiones, las series, el ángulo. Hay que intentar seleccionar 1000 parámetros de la forma más específica que existe. De hecho, la moda, por ejemplo, ahora en la bici, que es una cosa de la que se está hablando mucho en los foros así de entrenadores y demás, es el entrenamiento de la fuerza directamente en la bici, con lo que le llaman torque, el pedaleo con bajas cadencias. 50, 60 por minuto, desarrollo, y series de 1 minuto, 2, lo que sea, con torque le llaman. Y eso es un entrenamiento específico de fuerza encima de la bici, que no tiene nada que ver con hacer sentadillas o búlgaras o peso muertos. No tiene nada que ver. Entonces, la especificidad mayor siempre va a ser la práctica del propio deporte. Es decir, el que es corredor de vallas, pues hacer series saltando las vallas y no series en línea recta. Esa es la especificidad mayor. Y cuando nos alejamos del propio deporte, hay que intentar imitar o simular dentro de los gestos deportivos los mayores parámetros posibles. Por ejemplo, en esta gráfica dice, ¿el entrenamiento de la fuerza va a ser específico? Sí. Conseguimos tener el mismo tipo, voy a empezar aquí por esta verde, tener el mismo tipo de contracción muscular, isométrica, concéntrica, excéntrica, que las velocidades de ejecución de esa contracción muscular se parezcan. Que la fuerza-resistencia, la resistencia a la fuerza, ese continuum entre fuerza y resistencia en esa modalidad también se parezca. Que el ángulo de la articulación sea similar. Y esto va a ser importante, por ejemplo, había alguna crítica, hay uno que le llaman frikis del... No, en Facebook hay un grupo, ahora no me acuerdo si es frikis del gimnasio o algo así, que pone memes e infografías de coña de gente entrenando haciendo cosas muy raras, ¿no? Y una vez quiso vacilar a un atleta que estaba haciendo una cuarta sentadilla. Una cuarta sentadilla es bajar un poquito solo y subir explosivo. Entonces, no bajo a doblar las rodillas 90 grados, ni bajo a hacer una sentadilla profunda con el culo pegado a los tobillos. No, flexiono 15 grados la cadera en las rodillas y tiro para arriba fuerte, explosivo. Y tenía, pues, no sé, 200 kilos en la barra, pero el movimiento que hacía un poquito de gracia, porque parecía como diciendo, mira, cargas tanto peso y casi no te mueves, parece que te está dando un espasmos. Entonces se metía con él. Entonces aparecieron muchas personas en los comentarios a criticar al criticador. Decía, mira, si no sabes,
que te estás metiendo con esta persona. Está haciendo un entrenamiento muy típico de atletismo porque los ángulos en los que apoyas la rodilla y la cadera para un impulso, para un salto o algo similar, es ese ángulo, no es otro. Para hacer un salto de altura no flexiono 90 grados la rodilla y la cadera, hago un apoyo casi de rebote pliométrico con una flexión muy pequeñita. Y se ha demostrado que ese ángulo de flexión de rodilla es específico. Es decir, si tú haces un entrenamiento isométrico, manteniendo el ángulo y la fuerza, mejoras más en el ángulo en el que entrenas. Si tú pedaleando flexionas la cadera o la rodilla hasta ciertos grados, quizá la fuerza deberías de entrenarla en esos grados y no en otro, que era lo que estaba haciendo este atleta. Entonces, fijaros, el ángulo de la articulación del movimiento es importante. Si el ejercicio está en estabilidad o no, cadena abierta o cadena cerrada, eso es importante también, porque el corredor apoya el pie y mueve el resto, el ciclista tiene el culo fijo y mueve el pie. Esa cadena abierta o cerrada ya hace que esa estabilidad de la extremidad sea diferente, también hay que hacerla específica. Los grupos musculares trabajados, también evidentemente tiene que ser específico. El vector fuerza, que esto es una característica que ahora está, yo creo que la gente lo tiene presente, sobre todo cuando hablamos de saltos o desplazamientos. Si tenemos que hacer, como poner un ejemplo, jugador de baloncesto, un salto vertical, o jugador de voleibol, está más claro. Jugador de voleibol, fundamentalmente salto vertical para el remate y salto vertical para el bloqueo. El entrenamiento, por ejemplo, de esa cuarta sentadilla con salto o una caída de un cajón y salto se convierte en un ángulo y en un vector específico. El vector es vertical. Pero tiene buena transferencia realizar una sentadilla para una carrera de velocidad de 100 metros donde el impulso en una carrera de velocidad es un vector horizontal. Pues no. No es la mejor opción. Esto es lo que muestra la siguiente diapositiva. Y vemos, por ejemplo, qué le ocurre al jugador de baloncesto o de voleibol, miran este ejemplo, que el vector de funcionamiento es vertical y por lo tanto a lo mejor el ejercicio que debería de hacer sería de una sentadilla probablemente. ¿Y qué le ocurre a un velocista o a un jugador de fútbol donde el vector de trabajo es horizontal? Y vemos ejemplo de dos ejercicios, un hip trap, que es el que está en las imágenes, un empuje de cadera, que este tiene un trabajo con vector horizontal que podría estar orientado al entrenamiento de estos deportistas que se desplazan horizontalmente, o una sentadilla normal por delante, que podría estar orientado a los deportistas que en este caso de estilo voleibol o baloncesto requieren esa fuerza vertical. Y vemos, por ejemplo, que las personas que entrenaron con sentadilla mejoraron un 7% el salto vertical. Es decir, entrenaron vector vertical, mejoraron salto vertical. Las personas que entrenaron con vector horizontal, hip trap, ese salto vertical lo mejoraron, pero poquito, menos. El salto horizontal, la persona que entrenó con sentadilla mejoró algo el salto horizontal, pero sin embargo la persona que entrenó con el vector horizontal ha mejorado el doble casi, más. ¿Y qué pasa con una velocidad? Esto es un sprint de 10 metros o un sprint de 20 metros. Ha mejorado un 1 o 2% el que ha entrenado vector horizontal, pero el que ha entrenado sentadilla normal incluso no ha mejorado, ha empeorado incluso el tiempo en 10 metros, aunque después aquí invente si le sale una correlación buena. Por eso es importante a la hora de hacer entrenamiento, por ejemplo, el típico ejercicio de sentadilla o completa o media sentadilla, para ciertos deportes a lo mejor no es la opción más inteligente. Una es bilateral y a veces el impulso es unilateral, es un vector vertical, el ángulo de la rodilla puede ser demasiado amplio. Bueno, y aquí otra cosa es el tipo de carga externa, pero bueno, eso nada, otra fuerza, resistencia, velocidad, explosiva. Vemos que la especificidad de los ejercicios puede llegar al máximo. Incluso voy a poner más ejemplos. Tenemos a este jugador de voleibol. ¿Cómo salta? En el bloqueo
y cómo salta en el remate, siendo los dos verticales. En el bloqueo hace desplazamientos laterales y salta con los dos pies a la vez. Mientras que en un remate es un desplazamiento hacia adelante y salta con los dos pies a la vez, pero después de haber hecho un doble paso, con lo que la fuerza que aplica en la pierna de adelante y en la pierna de atrás es diferente. Pues ya ese pequeño cambio, esto lo decían en fútbol en alguna conferencia que hablaban del entrenamiento de la fuerza, de los saltos, del salto en ataque y en defensa. Porque el salto en defensa se suele producir cuando hay un córner, una jugada a balón parado o similar, se suele producir a pies juntos y muchas veces después de un desplazamiento hacia atrás. Mientras que el salto en ataque, también en una jugada a balón parado, se suele producir con un pie y en carrera hacia adelante. Entonces, que entrene el salto un defensa que va a hacer sobre todo jugadas defensivas o un atacante, ya la técnica de entrenamiento de la fuerza de ese salto ya debería de cambiar. Debería de cambiar porque es totalmente diferente saltar a dos piernas que saltar a una. Saltar después de un desplazamiento hacia atrás que otro hacia adelante. Sí, estoy viendo que se escucha mal. Bueno, aquí lo siento que se escuche mal. Si vamos a hacer ahora el descanso, voy a reiniciar el ordenador y a ver si fuera una cosa de, como parece que es mía, si fuera una cosa de velocidad de conexión o así, corregirlo. Vale. Nos vemos a las 10:15, 10:10, 20 minutos. Vale, mientras reinicio el ordenador, a las 10:10. ¿Ok? ¿Alguien me ha escuchado? Que a las 10:10 continuamos.